Otro macro que podríamos conversar un poco sería el de las fuentes de proteína. Maíz, fuente de energía. Así es. Fuente de proteína, yo conozco dos grandes. La fuente de proteína vegetal, que es la soya, y la fuente de proteína animal, que son los harinados, que vienen principalmente del camal o de la harina de pescado. Así es. ¿Sí? Esos son dos. Fuente de proteína animal es el huevo también, obviamente, pero lo que se maneja para la industria de alimentos balanceados Para son pet dos. se maneja huevo, pero es porque el alimento de perro es mucho más caro, ¿no? Claro, incrementa el valor, pero en este sentido, Pablo, ¿qué cuidados o qué consideraciones con las fuentes de proteína que van en un alimento balanceado? En lo que es proteína vegetal, por ejemplo, tienes varias fuentes de proteína vegetal. Por ejemplo, la más usada, que es la torta de soya, ¿ya? Que es el subproducto de la extracción del aceite, del aceite que comemos en los supermercados. Entonces tú tienes distintas calidades. Tienes torta de soya de 47% de proteína, de 46, de 45 y de 44. Y va a depender del proceso de extrusión y de la calidad de la maquinaria que utilizas, ¿no? Correcto. Y hay diferentes tipos, ¿no? La bolsa azul, la bolsa melón, dependiendo del productor, básicamente, ¿no? Acá llega mucha soya boliviana, por ejemplo, ¿no? Que es buena. Sí, es buena, y hay de 47, hay de 44 y de 46. ¿Qué es importante, por ejemplo, en la torta de soya? Que, por ejemplo, si uno utiliza una torta de soya de 44, el formulador formule pensando que tiene 44. Porque si formulas pensando que es 47, va a haber un desbalance, en la fórmula. Después correcto. tienes otras fuentes, por ejemplo, como la torta de girasol, por ejemplo, que también es proteica, pero tiene mucha fibra, entonces se utiliza más en otro tipo de animales. Tienes la torta de algodón, que se utiliza en la extracción. Para vacunos. El problema que tiene antinutrientes como el gocipol, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona empírica se emociona y dice, voy a formar mi alimento para gallos, va al molino y ve torta de algodón y ve que es más barata que la soya, y dice, ¿esto qué es? Toda proteína, y lo utiliza, no le va a servir. Y va a tener mucho daño hepático en los gallos, ¿no? Por un lado, lo que has mencionado, por ejemplo, que son los factores, los antinutrientes o factores antinutricionales, es la característica de la mayoría de granos. Por ejemplo, la soya. A la soya hay que meterla a un proceso, a un tratamiento, térmico. En este caso es térmico, presión, humedad. La temperatura pasa a los 120 grados tranquilamente para que tú saques ese harinado. Y con ese harinado tú vas a hacer dos cosas principalmente. Hay dos elementos, en este caso, uno es el factor antitripsina, lo cual se le baja y se le mide al final del proceso del harinado, y el otro es la cantidad de ureasa, el peróxido ureasa, que son factores dañinos o poco deseables dentro de la nutrición animal. Tú tienes un elevado porcentaje de ureasa, tú tienes un elevado porcentaje de factor antinutricional, y lo que tú vas a ver en tus pollos es cuadros de diarrea o lo que le llaman tránsito rápido de forma técnica, ¿no? Entonces, por ahí que la calidad es importante, y esa calidad no va dirigida a los criadores de gallo de pelea, es para que estén atentos a lo que debería tener alimento que ustedes compran. Así es. El mensaje que nosotros sacamos de pronto por ahí es mucho más directo para los que hacen alimento balanceado, ¿no? Si alguno de ellos nos escucha, en buena hora, si tienen algún tipo de comentario. Y ahorita es un tema crítico, porque ahorita hay un incremento global del precio de los insumos, sobre todo de los macros. De los macros, el maíz ha subido considerablemente. Hay otro insumo que está carísimo, que es la harina integral de soya, que también es interesante, ¿no? La harina integral de soya es el grano de soya que le dan un proceso de tostado y luego le dan una molienda, ¿no? Entonces está prácticamente el grano integral, por eso se llama harina integral, ¿no? Entonces tiene un valor proteico inferior al de la torta de soya, pero tiene un valor energético mayor, porque está conservando el aceite. Pero, por ejemplo, esa harina integral hay que manejarla con tiempos, porque al tener aceite se rancea rápido, ¿no? Sobre todo en verano, ¿no? Es como el polvillo de arroz, que es un subproducto, más energético, ¿ok? Pero diría mixto, porque también tiene un porcentaje de proteína, porque tiene el germen del arroz, pero que también se rancea, ¿no? Cuando existen estos factores antinutricionales, de uno u otro modo hay una limitante en el crecimiento o el desarrollo de las aves que lo van a consumir. Y uno normalmente, a mí me ha pasado por muchos años hasta que voy investigando o averiguando, somos libres de utilizar cualquier tipo de nutriente. Entonces, yo he visto más de uno que por ahí agarran y compran distintos granos, ¿no? Mijo rojo, mijo blanco, alpiste, cebada, frejol chino, frejol castilla, arveja verde, garbanzo, y hacen su mezcla, y por ahí dice, alguien le da la sugerencia, no, pero eso si se lo das crudo le hace daño. ¿Qué cosa hay que hacerlo? Tuéstalo. Y yo he visto gente que hace sus videos, lo tuesta, lo muele y se lo da en una bolita. Me parece bien, pero por otro lado no me parece suficiente.
porque en realidad el proceso térmico tiene todo un desarrollo. Otros lo hierven, lo meten al microondas, no sé, hacen distintos trabajos con los granos. ¿Qué es lo que tienen las leguminosas? Tienen el inhibidor de tripsina, que justamente lo que hace es en el organismo hay una enzima que es la encargada de degradar las proteínas. Entonces, este antinutriente lo que hace es inhibe la enzima. ¿Okay? Al inhibir la enzima, el organismo no puede tijeretear o cortar la proteína en aminoácidos. Correcto. Entonces, por eso es que genera un problema digestivo. En este caso, creo yo que, para, no digo abreviarlo, pero sí para ponerlo en un contexto mucho más claro. Si nosotros como galleros vamos a utilizar distintas fuentes de nutrientes, no llámese verduras, llámese granos en este caso, en este caso particular. Las verduras, porque ya piensan que son vacas, le dan puta zanahoria, beterraga, y el incremento de fibra. Yo le doy. No, claro, pero a un nivel, porque si tú le das mucha fibra al animal, aceleras la motilidad gastrointestinal, ¿no? Pasa lo que es el tránsito rápido, claro, como te digo, por el incremento de fibra. Desarrollen todas estas formas de nutrir a sus animales siempre con una orientación o con un criterio, si es técnico, en buena hora. O sea, yo para nada estoy diciendo que esté mal que se tueste, que se sancoche, que se hierva los granos. Yo creo que está bien, porque peor sería no hacerlo. Un poco ese es el mensaje, ¿no? Pero que también les quede claro que la metodología o la forma de hacerlo pasa por un proceso exacto. O sea, para no tener problemas pasa por un proceso total y absolutamente exacto y medido.